Ok. Ok. Y me voy para acá. Y vamos a compartir. Ok. Continuamos entonces con lo del árbol del problema. Tenemos entonces que dentro de los elementos, el árbol del problema que estamos haciendo se llama escasez de la gasolina en el municipio San Cristóbal. ¿Ok? Fíjense que yo les hago hincapié en el municipio San Cristóbal. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde yo lo estoy haciendo, esos elementos pueden variar. Bien, de repente la escasez de la gasolina en Caracas es diferente a la escasez de gasolina que está sufriendo ahorita el municipio de San Cristóbal. Entonces teníamos que uno de los elementos de que había escasez de la gasolina era la falta de mantenimiento de las refinerías. Yo les preguntaba, ¿y por qué hay falta de mantenimiento en las refinerías? Ana creo que me contestaba, porque el personal calificado ya no está, ¿verdad? Ya no está en el país, no hay personal calificado. Entonces yo leería mi árbol así. Escasez de personal calificado en el área de petróleo trae como consecuencia bajo o nula mantenimiento de las refinerías. Y esa baja o nulidad de mantenimiento de las refinerías trae como consecuencia escasez de la gasolina en el municipio San Cristóbal. ¿Me entendieron? ¿Sí? Repito, quiero que entiendan bien, que hagan el árbol del problema. Repito. Es como para redactar el planteamiento del problema con esas causas. Es para que ustedes se den cuenta cómo deben hacer el planteamiento del problema, que tienen que ustedes generar las causas y los síntomas. Fíjense que aquí hay causas y efectos. Mi objeto de estudio es mi tema de investigación. Vamos a hacerlo. Ok, seguimos con escasez de la gasolina. Esto también se puede hacer como con un diagrama de Chicago, ¿sí? Puede ser espina de pescado. Ajá. Sí, puedes hacerlo también. Yo nunca lo he manejado. Nunca lo he manejado. ¿Por qué? Porque aquí ahora viene la otra parte que serían los efectos. ¿Ok? Y en el espina de pescado hay un solo efecto, que es la flecha que está aquí. El ¿cierto? efecto final. Tengo un efecto y tengo muchas causas aquí en la espina de pescado. Mientras que el árbol de problema tengo muchos efectos, no solo uno, tengo muchos efectos. ¿Ok? Pero vale, si tú lo quieres usar. Me voy con la escasez de la gasolina, que es mi objeto de estudio. Escasez de gasolina en el municipio de San Cristóbal. Si hay escasez de gasolina en el municipio de San Cristóbal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay escasez? Cuéntenme. Falta de distribución en los demás sectores del país. No. Se ven colas, largas colas para combustible. Ya, denme un chancecito un momentico para... David, estoy en clase. Te llamo luego. Bueno, tranquilo. Dale, pues. Bueno. Ajá. La escasez de la gasolina trae como consecuencia ¿qué? ¿Qué pasa con usted como ciudadano? Josber, a ver, ¿usted chocó la gasolina? Largas colas. Ajá. Colas de disminuye gasolina. la productividad. Disminuye la productividad porque no podemos ir al trabajo. ¿Qué más? Inactivación personal y de todo tipo. Inactividad económica, ¿verdad? Sí, Personal. señora. Ajá. ¿Qué más trae como consecuencia? Estrés. Deterioro emocional. Deterioro emocional. ¿Qué pasó con la gente de los tomates en Mérida que vi en Bailadores? Botaron los tomates porque regalaron todos los que pudieron al pueblo. Ya el pueblo tenía sus neveras llenas de tomates. Tomates. Todavía mucho, hay que botarlos. Hay que botarlos. Como decía un tuit que vi por ahí, ya todos nosotros producimos tomates, cambures. ¿A quién se los regalo si ellos tienen en sus huertos eso? Ajá. Entonces, la escasez de la gasolina trae como consecuencia, entonces, ¿qué trae como consecuencia? Colas, inactividad económica, inactividad personal, problemas de salud, mentales, psicológicos, estrés, de todo, profe. Ajá. Entonces, fíjese que si usted vive en un ambiente donde usted dice, no, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana para hacer una cola, para echar gasolina, para poder surtir por lo menos una semana, eso me causa estrés, como decía Rosemary, me causa estrés, estoy viviendo, coño, no puedo salir, perdón la palabra, no puedo salir
a hacer cualquier cosa porque tengo que ahorrar la gasolina, ¿ok? Tengo que ahorrar la gasolina. Eso trae como consecuencia disminución de su calidad de vida. Es eso. Es eso, trae disminución de la calidad de vida. Ese es esa es como ¿cómo se llama la parte de arriba del árbol? La cúpula, ¿verdad? La cúpula del árbol. Es como la parte de arriba. Todo esto que está aquí abajo, entre las raíces, el tronco y las ramas, al final trae como consecuencia simplemente detrimento de la calidad de vida del venezolano, del que vive en el municipio de San Cristóbal, si el problema de investigación es la escasez. Ahora vamos a hacer el ejemplo de cada uno de ustedes. Entonces, Kelly, ¿qué presentaría aquí? ¿Cuál sería, en donde dice presencia de asma o donde decía escasez de gasolina, cuál sería lo que usted debería colocar allí? La dificultad de la comercialización del café. No te entendí, ¿dificultad de qué? De la comercialización del café. Ajá. Ese es su problema. No tenemos una buena comercialización del café. ¿Y cuál sería el de Rosemary? El poco interés de los estudiantes por las carreras del agro. Exacto, entonces tendríamos baja matrícula de las carreras del agro. Ese es mi problema. Usted va a tener raíces y va a tener ramitas arriba. El de Ana, ¿cuál sería? Anita. El mío, falta de plan de marketing en el sector panadero. Falta de plan de marketing. Usted ve que no hay un plan de marketing. Ese es mi problema. Sí, por eso voy a diseñar uno. Ok. ¿Y Josber? Josber, ¿cuál sería su problema? ¿Qué pondrías tú ahí donde dice presencia del asma? Los factores que inciden en el comportamiento del consumidor ante la compra de pan, semillas nutritivas. Ok. Tú vas a revisar por qué la gente no lo está comprando o qué es lo que está pasando. No lo sabemos si lo están comprando o no porque no lo has definido. Tú me imagino que en el planteamiento del problema me vas a decir que sí se está vendiendo o no se está vendiendo. Tú me lo vas a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú me vas a sustentar porque yo quiero hacer este trabajo, ¿ok? Eso es. Claro. Ok. Entonces, bueno, la idea es que muchachos, hagan su árbol de problemas, por favor. Podemos revisarlo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene claridad en su trabajo o en lo que está pasando, en su trabajo de investigación, usted va a poder redactar más fácil. Después nos vamos entonces para otra herramienta que se llama enunciado holopráxico. Este es una herramienta, como yo les decía, esto es una herramienta que se utiliza mucho y es bien didáctica, sería la palabra. Lo que deberíamos revisar es qué se va a estudiar, se refiere al tópico, por ejemplo, la correspondencia de la estrategia planificada con la ejecutada, está en un contexto, ¿verdad? Hay unos límites, ¿se acuerdan que yo les decía? Siempre debemos saber el cuándo y el dónde. No es lo mismo si yo soy productora de café en Oriente es que hay producción de café, ¿verdad, Kelly? Sí, en el estado Sucre, en el estado Anzoátegui. Bueno, suponte tú estado Anzoátegui y estado Sucre. Se cayó Kelly. Ok. Suponte tú que hay problemas en esos dos estados de la producción del café. Entonces, no es lo mismo lo que está sucediendo en Sucre que lo que está sucediendo en el municipio donde ella está haciendo el trabajo. ¿Ok? Hay unos límites temporales que es 2023 al 2025, suponte tú. ¿Ok? ¿Qué más debería yo revisar? Fíjense, bueno, ahí está el ejemplo, ustedes lo pueden leer en sus casas. Los límites espaciales es donde lo estoy desarrollando, es la parte de los municipios. En este caso, por ejemplo, el ejemplo es la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que le serviría a Rosemary.
Las unidades de observación, dice, son las poblaciones donde yo voy a tomar la información, ¿ok? En el caso de Rosemary, sería en los departamentos de producción animal y de, no, de producción animal no, son del agro, ¿verdad? Sería agronomía y el otro nuevo, el de Industrial. carrera Agroindustrial. Ajá, y Agro- ambiental. ambiental y agroindustrial, me imagino, ¿no? Sí, señora, son 4. Ujú. Ok. Y aquí está el ejemplo. Fíjense que este es una herramienta, pues que es bien porque usted como que va centrando, usted va dirigiendo su trabajo de investigación. Después hay otro que se llama el cuadro diagnóstico, donde se parece al árbol del problema, lo que pasa es que no hacen árbol del problema, pero fíjense que hay unos síntomas, hay unas causas, hay un pronóstico y un control de pronóstico, ¿ok? Simplemente son herramientas. Usted decide cuál puede utilizar, ¿ok? O sea, eso depende de cómo usted, a veces somos más gráficos y nos hacemos un árbol y lo vemos bien. Otros somos más cuadriculados, diría, o más ingenieros en algunas cosas y necesitamos algo así como un cuadrito con preguntas y respuestas que sería el enunciado lo práctico. ¿Cuál recomiendo yo? Patricia recomienda árbol del problema y enunciado de lo práctico. Me parece que si utilizan esas dos, pueden hacer un buen planteamiento del problema. Siempre les he dicho que el planteamiento del problema es la columna vertebral del trabajo. Si tenemos un buen planteamiento del problema, tenemos claridad en el trabajo y podemos avanzar. ¿Ok? Eso es así como el Ikigai. ¿Saben qué es el Ikigai? ¿No? Nadie sabe qué es el Ikigai. El No Ikigai, entendí, profe. ¿qué es? ¿Intigai? Ikigai. ¿No saben qué es Ikigai? El Ikigai es una palabra utilizada por los japoneses, donde ellos dicen cuál es el propósito de su vida. Todos tenemos un propósito. ¿Cuál es el Ikigai? El Ikigai tiene que ver con competencias que uno tiene o aptitudes que uno tiene que ver con el deseo que usted quiere, o sea, cosas que usted le motiven, ¿sí? Cosas que usted le haga sentir bien. Y un elemento importante, ¿qué hace usted, verdad? Para que las demás personas se sientan bien. Ese debería ser el Ikigai. Por ejemplo, esto no tiene que ver con clase, pero sí tiene que ver con el desarrollo de cada uno de nosotros. Todos deberíamos tener un Ikigai. Entonces, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona que toque una guitarra. Entonces, tiene pasión, ¿verdad? Porque él se sienta o se pone a tocar, tiene pasión. ¿Tiene competencia o habilidades? Sí, porque sabe tocar, ¿verdad? Tiene esos dos elementos. ¿Le hace sentir bien? Sí. Pero el otro elemento sería, ¿qué hace eso de tocar guitarra para que las demás personas se sientan bien? O sea, eso contribuye a que las demás personas se sientan bien, a que les pueda cambiar la vida a esas personas. Si eso cumple esos 4 elementos, esa persona está haciendo su Ikigai. Si no, simplemente está pasando por la vida sin saber qué va a hacer. Por eso que siempre tenemos que tener un propósito, siempre. Por eso que los trabajos cuando son de aporte social o de impacto social son muy importantes y tienen Ikigai. Imagínense que Kelly pueda distribuir su café aquí en Estados Unidos y yo pueda comprar el café aquí en Estados Unidos, que está Kelly trabajando para todos esos productores que están allá en las tierras haciendo cosas para ellos poder generar un café que pueda exportarse. ¿Sí? Igual que Josper, que él donde está ahí vendiendo, pero generando cambios en la estructura mental, en decirle a la gente, cuídese, esta es la onda que hay. Ayer estaba viendo unas charlas de unas personas que era así como variados temas, y uno de los temas era precisamente la parte nutricional. ¿Cómo es lo importante de alimentarse bien? O sea, no necesitas medicina, necesitas alimentarte bien. Y los productos están en el mercado. Lo que pasa es que no los utilizamos porque no sabemos. No sabemos. Habían casos de personas que habían mejorado, tenían muchísimos problemas y resulta que tenía como contaminado su cuerpo con todos los alimentos que se estaba tomando y sobre todo en este país que todo es procesado, que todo es azúcar, que todo, entonces era algo así.
me salgo del tema porque si no vamos a hablar mucho. Entonces, bueno, esto sería la primera parte del trabajo. Ahora nos vamos a ir a los objetivos y las demás partes del capítulo 1, ¿cierto? Quiero saber si hay claridad en lo que hemos hablado. Josber, para verle la cara. Sí, profe, sí. Sí, María José. María José está trabajando, creo. Creo que tiene problemas con el internet. Ok, Rosemary, ¿tienes claridad en lo que estamos hablando? Sí, señora, todo claro por los momentos. Todo bien. Kelly también. Sí, sí, hasta la presente todo claro. Perfecto. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a los objetivos, ¿verdad? Porque los objetivos sería la otra parte que vendría después de esto. Vamos a seguir compartiendo. Ok. Vámonos para los objetivos. Ahorita va a volver a pasar lo mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de abrir por aquí. Objetivos. ¿Sí lo ven o no lo ven? No, No se lo ve. ven. No se Siempre ve. pasa lo mismo. Volvemos otra vez. Ok, aquí está. Ok. Entonces, ya definido, ¿verdad?, el planteamiento del problema con el diagnóstico, el pronóstico, el control del pronóstico, la formulación y la sistematización en un espacio y un tiempo, nos vamos con los objetivos. Y después vendría justificación y alcance. Vamos a ver los objetivos. Los objetivos, primero, deben ser, o sea, factibles, ¿ok? Que yo pueda en 2 años que yo tengo de investigación poderlos desarrollar. Deben ser congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que tengan relación entre ellos. ¿Sabes? El primer objetivo, yo no puedo hacer el objetivo 4 si yo no he hecho el objetivo 1. Acuérdense de la torta. Yo no puedo batir la harina si no le he echado la mantequilla. Así son los objetivos. Primero, entonces, tiene que haber una congruencia. Debe haber un objetivo general, ¿verdad?, que es parte del título, que debe tener un solo verbo. El objetivo general, un solo verbo. Y los objetivos específicos también un solo verbo. No pueden haber. Por ejemplo, yo no puedo decir analizar y evaluar la incidencia del café en Natal. No puedo. Primero analizo y después evalúo. Son 2 objetivos. Entonces, siempre los objetivos tienen un solo verbo. Debe estar redactado de manera infinitiva. ¿Qué quiere decir? Que debe terminar en ar, o ir. Ajá, debe excluir el mayor número de interpretaciones, debe ser claro, deben expresarse con claridad, debe responder a lo que el investigador tiene en mente como fin. Ok. Al final, los objetivos deben ser identificables y deben comprender resultados concretos. Esas son como las características que deberían tener los objetivos. Ahora entonces nos vamos para cómo redactarlos, ¿verdad? Si dentro de mi formulación, ¿verdad?, o que es la parte del planteamiento del problema, yo tengo algo así como unas interrogantes por quiénes son, cuántos hay, cuáles son sus características, cómo varían el tiempo, mi verbo de mi objetivo debería estar diseñado o debería ser describir. ¿Por qué? Porque cuando tú describes es como clasificar, como identificar, como diagnosticar, ¿ok? Entonces, esto es como así como una manera de que ustedes puedan tener unos elementos para poder escribir los objetivos. Si ustedes se dan cuenta que lo que ustedes quieren es revisar las características de lo que está pasando en su objeto de estudio, usted pudiera utilizar la palabra describir y bien le cae bien. ¿Por qué? Porque describir tiene que ver con diagnosticar. ¿Se acuerda que yo les decía? Casi siempre en el primer objetivo decimos diagnosticar, pero usted puede poner describir y está bien. ¿Por qué? Porque usted lo que va a hacer es revisar cuáles son las características, cuántos hay, qué está pasando. Ahora me voy para otra parte. Si, por ejemplo, usted lo que quiere es usted quiere identificar o revisar la diferencia entre 2 fenómenos o grupos o qué está pasando entre una cosa y otra. Por ejemplo, si Jorba pudiera, su trabajo de investigación fuera comparar el comportamiento del consumidor entre la harina pan normal y la harina nutricional, por ejemplo, entonces su objetivo tendría que ver
con comparar o con diferenciar o con asemejar. Ese sería el verbo que debería utilizar. Fíjense que esto solamente es hacer un esbozo de algunos objetivos, de cómo plantear el objetivo. Vámonos para otro ejemplo. Cuando nosotros lo que queremos es, por ejemplo, revisar cuáles son los elementos que componen este fenómeno, cómo se combinan, cómo se ajustan, entonces yo debería, como investigador, hablar de analizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú analizas, criticas. Tú ves qué es lo que está pasando. Fíjense algo, cuando usted escribe algo, les pongo un ejemplo. Si yo estoy en un aula y me dicen, puedes revisar si los elementos de seguridad industrial están presentes en esa aula. ¿Qué revisarías tú? ¿Cuántos ingenieros industriales tengo? Josber tiene cara de ingeniero industrial, ¿cierto? Sí. Ajá. ¿Qué elementos utilizarías si yo te diría, Josber, revisa si el aula donde tú estás cumple con los elementos de seguridad de higiene industrial? Primero que todo, verificar si tienen los avisos o no. Ajá, Los avisos que son verifica indispensables. avisos. ¿Qué más? Revisar si hay los equipos de protección personal. Perfecto. ¿Qué más? Saber si se siguen las normas y procedimientos de la seguridad industrial. Ajá, ahí va más profundo. Imagínate que tú tengas un checklist. Ajá. Un checklist es simplemente, ¿saben qué es un checklist, no? Una lista de cotejo. Una lista de cotejo, ok. Entonces tú revisas, tú te paras en la puerta. ¿Qué haces? Yo tengo mi checklist aquí. Yo tengo mi checklist aquí. Yo reviso, ajá, ¿tiene aviso? Listo. ¿Qué más? ¿Tiene qué? El orden y la distribución de cómo están las cosas también es importante. Ajá, ¿tiene un orden adecuado? Ok. Ujú. Salidas de Eso, emergencia. salidas de emergencia, muy bueno. Kelly industrial también, ajá, chévere. Sí, también. Eso, exacto. Eso es simplemente describir. Estoy revisando. Cuando yo digo analizar, entonces yo tengo que revisar qué dice la literatura y qué es lo que yo tengo aquí. ¿Ok? Resulta que la literatura dice que las salidas de emergencia deberían estar diseñadas en tal extremo, en tal, ¿sabes? Eso está descrito, no pueden estar, que las puertas deberían tener una medida ¿cómo es? De tal medida, tanta de longitud. Yo entonces comienzo a analizar. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que el describir es como el primer nivel de pensamiento, ¿cierto? Cuando comienzas a analizar, ya tienes otro nivel de pensamiento, ya tienes una literatura, ya tienes que comparar, tienes que revisar con lo que está diciendo la literatura. Entonces, es diferente cuando describo a cuando analizo. Y si me voy para evaluar, es más complejo, ¿verdad? Cuando yo evalúo, ¿verdad? Yo tengo que cuantificar. Entonces yo voy a decir, el 60% del aula revisada cumple con las medidas de seguridad. Ya estoy evaluando. Ya no estoy ni describiendo ni analizando. Yo ya describí, yo ya analicé y después evalué. ¿Me siguen? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Así deben ser los objetivos. Los objetivos deben ser como se dice, como que cada objetivo va llevando al otro objetivo. ¿Ok? Wow, ya dice que nos vamos a desconectar en 10 minutos. Seguimos. Ok. Después entonces hay una parte donde dice, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Cuáles son las causas? Explico, entiendo, comprendo. Entonces, eso es un objetivo. Yo puedo explicar o yo puedo evaluar, ¿verdad? Lo que está pasando. Y lo otro dice, ¿cómo se presentará este fenómeno en otras condiciones, dadas las siguientes circunstancias? Entonces, yo puedo prever, puedo pronosticar, ¿ok? Fíjense que los objetivos están sujetos como a unos niveles, se llama taxonomía de Bloom. Si quieren, búsquenlo por internet, si no, yo se los voy a colgar. La taxonomía de Bloom de los objetivos. Esa es una persona que es de metodología y él lo que hizo fue, de acuerdo a los niveles de pensamiento, ¿verdad? Describió todo lo que tiene que ver
con los objetivos, ¿ok? Es como el niño chiquito que está comenzando, él no sabe que si él le mete la mano a la candela se quema, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene todavía la parte del análisis, ¿ok? Es así. Ok. Después, bueno, aquí está la parte de proponer, formular y así sucesivamente. Fíjense que tenemos objetivos, un objetivo general, uno solo y objetivos específicos. Profesora, ¿cuántos objetivos específicos debería tener? Por lo menos 3, ¿ok? Más de 3, puede ser que tengas 4, pero con 3 es suficiente, ¿ok? ¿Qué otra cosa es importante? Por cada objetivo específico vas a tener una población y una muestra, por cada objetivo específico, ¿ok? Cuando diagnosticas tienes un objetivo, si es el primero que voy a hacer, ¿ok? Pero después los demás van a tener otra población y otra muestra, porque debo triangular la información. Aquí hay unos ejemplos de objetivos. Mira, este le sirve a Rosemary. Estaba ahí, eso fue un trabajo de investigación y me pareció que está muy bien planteado y por eso lo tengo en mi presentación. Determinar la deserción escolar en la carrera de ingeniería informática. Bueno, ahí están los objetivos. Ejemplo de objetivos: diagnosticar las causas que originan el bajo rendimiento académico en la especialidad de ingeniería, comprobar la... Dice, no son objetivos aplicar un cuestionario. Eso no es un objetivo. Diseñar un programa de desarrollo económico, tampoco. Proponer estrategias de desarrollo no es un objetivo. ¿Por qué? Porque el desarrollo es muy complejo. Yo tengo que afinarlo. Por eso cuando yo les decía, deberíamos, como reducir lo que yo quiero hacer. No puede ser tan grande porque si es muy grande, se nos O sea, escapa. ahí es donde se debe tomar en cuenta el alcance, ¿sí? Exacto, tiene que ver en cuenta el alcance, que ahorita vamos a hablar del alcance un poquito, ¿ok? Entonces, esto ustedes lo tienen en su presentación. La importancia y la justificación, si tiene conveniencia, o sea, ¿para qué le sirve? La relevancia social, hablábamos la otra vez de la relevancia social, ¿verdad? Las implicaciones prácticas. Y bueno, aquí hay algunos aspectos que incluye los beneficios sociales, institucionales, ¿ok? ¿Quiénes se benefician del trabajo que yo voy a hacer? Ahí están los ejemplos. Lo que sí bien es cierto que cuando yo hablo de justificación, que no está en esta presentación, yo debería tener una justificación, tomen nota, práctica. ¿A qué se refiere cuando yo hablo de justificación práctica? A que voy a resolver un problema que está sucediendo en este momento. Esa es la justificación práctica. Pero también debo hablar de una justificación metodológica. ¿Qué es una justificación metodológica? Es la manera como el investigador va a abordar el trabajo. No lo tengo que describir, sino va a haber una justificación, porque resulta que cuando usted comienza y hace un instrumento para su trabajo de investigación, hay un aporte metodológico. Usted diseñó una encuesta. Una vez que usted termine su trabajo, va a tener ese aporte. Y una justificación teórica, ¿por qué? Porque una vez que usted termine ese trabajo de investigación, va a servir como antecedente para otras personas que seguro van a seguir investigando en el área que usted está investigando. Seguro ese trabajo de Kelly le va a servir a la gente que venga, que quiera revisar o que le sirva de apoyo para desarrollar otra área de la parte del café, igual que Joseph, igual que Ana, igual que María José, igual que Rosemary, ¿ok? Entonces, la justificación debería ser en esos 3 aspectos y debería escribir 3 párrafos, uno por cada uno de ellos. Hay un libro de Carlos Méndez que se llama Metodología de la Investigación. Allí pueden revisar la justificación para que tengan más claridad. Profe, cuando dijo que debía hacer práctica, ¿a qué se refería con eso? No entendí. Va a resolver un problema que usted está presentando. O sea, ese problema que usted describió en el planteamiento del problema, lo va a resolver. Por eso es una justificación práctica. Voy a dar solución a algo que yo estoy describiendo, que lo describe en el planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero cuando estamos hablando de justificación. ¿Ok? El alcance. El alcance tiene que ver con tiempo y lugar. ¿Dónde lo voy a hacer? Muy importante. ¿Y cuándo lo voy a hacer? No es lo mismo que yo hable ahorita de escasez de gasolina a que yo hable de escasez de gasolina en 1900, no sé, antes que llegara este tipo, 1994. ¿Ok? No había ni escasez de gasolina.
¿Ok? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque el trabajo de investigación está circunscrito en un tiempo y en un lugar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Eso tiene que ver con capítulo 1. Eso es, capítulo 1. ¿Dónde termina? En alcance. Bien. Ok. Preguntas. Dudas. Si se termina esto, que se va a terminar dentro de poco, nos volvemos a conectar simplemente como para cerrar. Quiero cerrar el tema para que se haya claridad. ¿Ok? Creo que esto no tarda en decir que nos vamos a ir. Voy a terminar de compartir. Ok. Ajá, preguntas, muchachos. ¿Todos bien? ¿Todo claro? ¿Está claro? ¿Sí? Por ahora creo que estamos claros. Las preguntas vienen a surgir cuando comencemos a... Ok. Entonces, bueno, vamos a aprovechar, son 3 minutos para no volver a entrar. El planteamiento del problema, recuerden, tiene que tener el diagnóstico, el pronóstico, el control de pronóstico. Debe tener una sistematización, ¿verdad? Deben tener preguntas, que son la parte de la formulación. La formulación son interrogantes. Y esas interrogantes me van a llevar a la siguiente parte, que son los objetivos. ¿Cuántos objetivos? Unos 3 objetivos. Recuérdenlo, un solo verbo, ¿verdad? En infinitivo. Después de que yo tenga definidos los objetivos, yo simplemente me voy para la justificación y el alcance. Ahí terminaría mi primer capítulo. Debe estar sustentado. Ustedes tienen algo ya adelantado. Acuérdense que voy a comenzar de lo general a lo particular. Voy a hablar primero de lo que está pasando a nivel mundial con de mi objeto de estudio. ¿Qué está pasando? Después me voy a Venezuela. Después me voy a mi municipio, o donde yo voy a desarrollar el trabajo. Ahí sí, cuando yo me voy para el municipio o me voy para la parte local, yo voy a comenzar a hacer el diagnóstico. ¿Qué está pasando? Que es con el árbol de problema que ustedes se van a apoyar. Después de que tengan eso, ¿verdad? Entonces sí se van para la formulación, que son las interrogantes. Esas interrogantes me van a llevar a los objetivos. Después del objetivo, justificación y alcance. ¿Qué otra cosa debería hacer? Acuérdense de redactarlo en tercera persona. No puedo decir yo, sino se encuentra, o sea, para ver. No puede ser de que yo como investigadora voy a comenzar y decir, no, porque yo desarrollé o porque yo encontré. No, no. Se encontró que la gente deja de consumir harina de maíz, no sé qué. O sea, eso es lo que... ¿Qué puedo hacer si yo no tengo de repente sustentación, no consigo? Puedo hacer un estudio exploratorio, puedo entrevistar a personas que estén en el área. Rosemary puede ayudarse entrevistando a los departamentos, a los jefes de los departamentos, donde le puedan decir, oye, sí, no tenemos estudiantes. O puedo ir al vicerrector académico y el vicerrector me dice, bueno, mira, en el 2000 habían tantos y ahorita en el 2023 apenas fueron 2, 3. ¿Para qué? Porque va a sustentar la problemática que ella está haciendo, que ella está queriendo esbozar, ¿ok? Igual Josber, pues también, ajá, ¿cómo es el comportamiento del consumidor? Ajá, ¿qué pasó? ¿Cuándo se sacó el producto? ¿Qué se hizo? ¿La gente lo está consumiendo o no lo está consumiendo? Hay promoción, hay publicidad, la televisión está mostrando, consuma esto. No, vamos a ver qué está pasando. Igual Kelly con su producción, igual María José, igual Ana con la parte del pan y todo aquello. La